¿Vale? Bueno, pues agradecer a los medios de comunicación la presencia en esta convocatoria del Partido Popular y hoy venimos a presentar una iniciativa que hemos registrado en el Parlamento de Andalucía de una cuestión que al Partido Popular nos afecta bastante, nos preocupa bastante y nos viene preocupando no de hace poco tiempo, sino desde hace más de 20 años. Hace concretamente 21 años que estos señores que me acompañan en esta convocatoria de prensa, afectados ellos y portavoces de los afectados del plan Almonte Marisma, vienen reivindicando al Gobierno andaluz, al Partido Socialista, que ha estado dirigiendo los destinos de nuestra comunidad autónoma durante los últimos 40 años, vienen reivindicando algo que es justo. Y es que se cree una comisión para que se evalúe los perjuicios que se le han ocasionado a estos señores por hacer lo que precisamente le pidió la Junta de Andalucía, que es levantarse de unas tierras que poseían hace ahora 21 años y que, por tanto, cumplir con la petición del propio Gobierno andaluz. A lo largo y ancho de estos 21 años, la única formación política que ha estado al lado de estos señores ha sido el Partido Popular. Otras formaciones, unas veces han dicho sí, otras veces han dicho no, pero el único partido político con representación parlamentaria que en todos los momentos ha estado al lado de ellos ha sido el Partido Popular. A lo largo de estos 21 años hemos presentado infinidad de iniciativas en forma de preguntas dirigidas a los consejeros del ramo, comparecencia del consejero competente o consejera competente según el momento y también a través de proposiciones no de ley. Lo curioso es que muchas de esas proposiciones no de ley presentadas por el Partido Popular o por otras formaciones políticas, algunas veces han salido para adelante con el respaldo de la mayoría parlamentaria, pero a pesar de ello, al no tener carácter vinculante la proposición no de ley, pues se ha quedado en un cajón sin que fuera ejecutiva, sin que se ejecutara la voluntad de esa proposición no de ley. Como ya llega un momento en que nos vemos que no somos capaces de satisfacer la demanda de estos señores, una demanda que es justa porque, como digo, hicieron lo que en su momento les pedía el Gobierno andaluz, la única vía que tenemos, el único instrumento jurídico, el único instrumento parlamentario que tenemos a nuestro alcance para poder ejecutar la pretensión que tenemos es a través de una proposición de ley. La proposición de ley es el único instrumento parlamentario que sea vinculante para el Gobierno andaluz. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, hemos registrado el día 13 de abril, el 13 de este mes, una proposición de ley en la que instamos al Gobierno andaluz para que se constituya una comisión de trabajo a fin de que se le dé una salida justa a estos señores que se van viendo perjudicados durante más de 21 años. Esta comisión, queremos que esté presente representantes de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria y, por supuesto, que sean miembros del propio Parlamento de Andalucía, que estén representados, por supuesto, representantes del Gobierno andaluz y, como no puede ser de otra forma, en esta comisión que también esté presente los afectados en este plan Almonte Marisma. Además de esta proposición de ley que ya hemos registrado en el Parlamento de Andalucía, paralelamente nuestros compañeros del grupo municipal en el Ayuntamiento de Almonte van a presentar también una moción al Pleno del Ayuntamiento pidiéndole al Gobierno municipal, al Partido Socialista que en estos momentos sustenta el Gobierno del Ayuntamiento de Almonte y al resto de grupos que conforman el Ayuntamiento de Almonte, que sus formaciones políticas en el Parlamento aprueben y respalden esta iniciativa del Partido Popular. Yo espero, y así deseo, que todas las formaciones políticas con representación parlamentaria respalden esta iniciativa presentada por el Partido Popular y que de una vez por todas, después, aunque sea después de 21 años, podamos hacer justicia
con estas familias que, como digo, se han visto perjudicadas durante muchísimo tiempo exclusivamente por acatar la voluntad del Gobierno andaluz. Y ahora nadie mejor que el portavoz de los afectados, Juan Gamero, para exponeros las vicisitudes que han ido pasando a lo largo de estos más de 20 años. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y, como ha dicho Manuel Andrés González, me llamo Juan Gamero, soy presidente de la Comisión de Representantes de Cooperativas e individuales acogidos a la retirada de tierras de cultivo durante al menos 20 años, en base a un acuerdo que se firmó en el 1997, acuerdo en base a al dictamen de la Comisión Internacional de Expertos y en base a una proposición no de ley aprobada por el Pleno del Parlamento, por todos los grupos políticos en aquellos momentos, en el 1994, que instaba al Gobierno andaluz a que se llegara a un acuerdo con los afectados en dichos subsectores, porque los subsectores 2.13, 2.14, 2.16, incluido el 2.11, que también se metió precisamente en el tema, principalmente los tres primeros que he dicho, tenían que acogerse a la retirada o retirarse de la agricultura, porque la agricultura tenía que retirarse como mínimo a 2 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, y nosotros estamos juntos a La Rocina, que es Parque Nacional de Doñana. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo consensuado y un acuerdo donde participó precisamente los grupos parlamentarios, y ese acuerdo se firmó el 26 de junio de 1997. El acuerdo tenía expresamente dos condiciones. Una, que eran las condiciones para acogerse a la retirada, y otras condiciones eran para los que quisieran acogerse o seguir cultivando. Y además se aplicaban literalmente como estaban en el acuerdo. Os explico, las condiciones que tenían para cumplir la retirada era acogerse al programa de retirada de tierra que contempla el Real Decreto 632,95 de 21 de abril sobre medidas aplicadas en las zonas de influencia del Parque Nacional de Doñana. Se cobraría por hectárea y año, durante todos los años, sin incremento de ningún tipo, 570,96 euros. Se le condonaría todas las deudas que tuvieran con el IARA, que era del IBI rústico, de balsas de riego, canon y ese sistema. En relación con la deuda existente con el IFA, se formalizaría de modo individual convenio de pago destinado para ello la parte necesaria del cobro de las 95.000 pesetas, que son los 570,96 euros, quien tuviera deudas con el IFA, que así se hizo precisamente y han pagado todo. Condiciones que tenían que cumplir los acogidos a continuidad. El precio de las tierras, el que se acogió a la continuidad, pues después tenía escritura. El precio de las tierras sería la suma del valor de las tierras y las mejoras permanentes cobradas en el 1991. Mejoras permanentes que se tenían que actualizar. Las deudas existentes con el IARA, listas cobratorias, canon de concesión, energía eléctrica, reparación IBI, debían abonarse en el momento que se optara por la solución de continuidad, de forma que si no se abonaban, automáticamente se metían vía ejecutiva a través de Hacienda. En relación con las deudas que se tuviera con el IFA, se formalizaría igualmente de forma individual un acuerdo de pago. No se permitiría la venta de las tierras adquiridas hasta pasados al menos 8 años, desde el momento que se otorgara la escritura de compraventa. También se establecía que si alguno de los concesionarios solicitaba la ampliación de superficie, se estudiaría dicha ampliación, pero el precio que se cobraría por hectárea sería el precio que hubiera en el mercado. ¿Qué ha ocurrido? Las condiciones con los acogidos a la retirada se están aplicando literalmente como se firmaron en el acuerdo, pero la Administración debe de aplicarle el acuerdo como está aquí. A los acogidos a continuidad cambiaron de delegado, entró Juan Manuel López Pérez de delegado, lo metió en un cajón, esperó 2 o 3 años y a los 2 o 3 años mejoró las condiciones unilateralmente sin tener en cuenta a nadie a todos los acogidos a la continuidad. Condiciones precisamente que algunos habían cobrado de mejoras permanentes que tenían que aplicarse
como en precio de tierra y habían cobrado 67 millones de pesetas. Estamos hablando en 67 millones porque fueron en el 1991. Unas 10.500 pesetas precisamente, 10.500 euros aproximadamente por hectárea. Eso precisamente no lo han pagado. Las listas de las deudas existentes de listas cobratorias, precisamente, hasta que no se han actualizado ellos ya con sus tierras y se les han dado las escrituras, que algunos han tardado entre 5, 7 y 10 años, no las han pagado. Además han tenido una rebaja en ellas, precisamente. El tema más fuerte también, precisamente, es que ellos, algunos lo han reubicado a otra zona, porque efectivamente lo ponía el acuerdo, porque se tenían que retirar de allí, y lo reubicaban a una parcela que a lo mejor tenía 50 hectáreas, por poner un ejemplo esto, y él le pertenecía a 36 hectáreas, o 36,60, mejor dicho, y resulta que se ponía en un lado y al otro año, sin decir nada, cogía el resto de hectáreas. Y la administración se ha tirado mirando para otro lado durante los 6 o 7 años, hasta que esas mismas hectáreas también se las ha vendido a un precio muy bajo. Las primeras se las han vendido a 4.000 y pico euros, otras han sido regaladas y las segundas algunos se las han cobrado a 12.600 euros. Ellos tenían 445 hectáreas, era lo que le pertenecía precisamente de todos los acogidos a la continuidad, que se acogieron 8 cooperativas o entidades y 21 individuales. Y después, entre ellos se aplicaron, después fueron cogiendo tierras al lado y aproximadamente pues se han cogido 150 hectáreas. Debe de aplicarle el precio de mercado, pues precisamente lo que ha hecho la administración es regalártela. Vender el patrimonio que debería de haber vendido precisamente de todos los andaluces y españoles, resulta que se los ha regalado a unos pocos. Entonces nosotros con esas condiciones, con las condiciones primeras, nos acogimos precisamente 21 cooperativas a la retirada y 11 individuales, porque las condiciones para continuidad, si se aplicaban, eran difíciles. Y ya lo creo, había que aplicarlas. Al no aplicarlas, el total de hectáreas, precisamente, de los acogidos retiradas, eran 1.023 hectáreas. Al no aplicarlas, nosotros esperamos 2 o 3 años, cuando nos dimos cuenta lo que estaban haciendo con la otra parte del acuerdo, que ya no estaban aplicando el acuerdo, pues intentamos ponernos en contacto con la administración, precisamente con el delegado provincial de Agricultura, don Manuel López Pérez, y lo que hizo fue pelearse con nosotros. Eso fue a primeros del 2004, se peleó con nosotros y dijo que nosotros no llevábamos razón. Por lo tanto, debe de ser un hombre coherente, porque una vez que se peleó con nosotros le dijimos, total, que no llevamos razón, pues te vamos a entregar aquí un documento donde precisamente tú has sacado una parcela a un familiar tuyo, que es a Carrellán, precisamente, que estuvo Antonio José Carrellán, precisamente de Bollullo, Par del Condado, digo, y se lo has dado a Deo, porque está casado con una prima hermana tuya. Digo, así, todo esto ha sido denunciado en prensa anteriormente. Digo, por lo tanto, precisamente, nosotros llevamos razón, además te lo podemos demostrar. Debe de ser una persona coherente, fue una persona incoherente, se peleó con nosotros y no quiso saber nada más con nosotros. Por lo tanto, nosotros manejamos los hilos en aquellos momentos, todavía los grupos parlamentarios no sabían nada. A partir del 2004 manejamos los hilos y en la etapa de Isaías Pérez Sardaña mantuvimos 5 reuniones. En las primeras reuniones, por orden de Isaías Pérez Sardaña, fue con el viceconsejero y el director general, perdón, y se le demostró delante del delegado que precisamente no había cumplido con el acuerdo, porque le preguntó el viceconsejero que por qué no había cobrado las mejoras permanentes. Él le dio allí las explicaciones que consideraba y precisamente se demostró. Se demostró de tal forma que a la semana destituyeron al director general de Agricultura, que era don Francisco Ruiz Horta, precisamente de Almería. El viceconsejero quedó en una segunda reunión con nosotros y nos dijo precisamente que
después, al cabo de unos 40 días, que él no podía dar solución, que eso él no daba solución. Pero después buscamos la fórmula y mantuvimos 3 reuniones. Al año siguiente mantuvimos 3 reuniones más. En la primera reunión, Isaías Pérez Cerdaña recibió al presidente de la comisión y concretamente a Diego Barderas, entonces coordinador regional de Izquierda Unida. Después nos ha aportado cuando ha llegado, conociendo el tema, precisamente siendo ya los cargos que ha tenido en la Junta de Andalucía, como vicepresidente y consejero, no se ha aportado igual. Ya ha cambiado porque su discurso en las proposiciones no de ley decía la verdad. Después ya él ha dado marcha atrás. Y entonces, pues el viceconsejero en la primera reunión que se mantuvo dijo que efectivamente llevábamos razón, que no iban a llegar a las cantidades que nosotros le habíamos dicho allí, porque era basándonos en una sociedad que entonces iba en unos beneficios de 22.500 euros aproximadamente. Ustedes la están viendo por ahí, pues precisamente, o después os los darán si nos han dado los documentos. Precisamente esa sociedad ha llegado a 52.000 y algo euros. Esa es más realmente la que hemos siempre llevado en todos los procesos para demostrarlo. Nos dijo que no iba a llegar a esas cantidades, pero que iban a estar muy aproximados y además iban a pagar de una vez los años que quedaban de retirada. Entonces eso suponía unos 28.000 euros aproximadamente. Que en 40 días nos íbamos a reunir otra vez para ya firmar el acuerdo y dar solución. Ellos se quedaban con las tierras y nosotros pues ya precisamente nos íbamos de allí. La segunda reunión se mantuvo aproximadamente unos 50 días y había dado marcha atrás. Y había dado marcha atrás, y lo tengo que decir públicamente, lo he dicho anteriormente, muy sencillo. Porque precisamente Isaías Pérez Cerdaña se había cargado al director general. Pero yo creo que le pedía a la ejecutiva provincial y al señor Barrero, precisamente, que él daba solución si destituían al delegado provincial de Agricultura y Pesca. Como eran de corrientes distintas, pues precisamente que eso no se llevó a cabo. Al final le ganó la batalla a la ejecutiva provincial y nosotros no nos resolvieron el problema. Entonces, a partir de ahí, del 2006-2007, nos tiramos hasta finales del 2007 en todos los sitios del Partido Socialista, lo que era el alcalde de Almonte, Francisco Bella. Estuvimos reunidos precisamente con el grupo del Partido Popular, estaba entonces todavía Juan Paniagua, pero ya no tenía nada que ver esto, que era el viceconsejero que firmó el acuerdo, y después el consejero, el acta de preacuerdo, y como venían unas nuevas elecciones precisamente y no había interés en resolver nuestra situación, porque así nos lo demostraron allí, pues entonces lo que hicimos fue que a primeros del 2008, como esto era un acuerdo que era refrendado por el Parlamento de Andalucía, donde habían participado todos los grupos existentes en aquellos momentos en esa proposición no de ley precisamente, y después con una comisión de seguimiento que se creó para firmar el acuerdo, pues acudimos en auxilio de los partidos políticos existentes en aquellos momentos. Y llegamos a acuerdo, excepto con el PSOE, llegamos a acuerdo con todos los grupos políticos. Partido Popular, que siempre hemos estado firmando para toda la legislatura para resolver esto, Izquierda Unida, Los Verdes, el PA y Unión Progreso y Democracia, que se presentaba para las elecciones aquí en Andalucía, después de explicarle e informarle todo el tema. A partir de ahí, ¿qué ocurrió? A partir de ahí, pues precisamente se vieron también 5 mociones en ayuntamientos distintos. La primera se vio el día 5 de diciembre del 2008 en el Ayuntamiento de Almonte, que la presentó el Partido Popular, donde nos daban la razón y instaban al Gobierno a que se buscara una solución. Igualmente ocurrió con la segunda proposición no de ley, porque los afectados precisamente no somos de Almonte la mayoría, vienen de pueblos distintos, de afuera y colindantes. Se vio una en Palma de Río, que gobernaba también el PSOE, igual que en Almonte gobernaba por mayoría, y salieron por unanimidad. Después se vio otra en El Cuervo también, y salió por unanimidad. Después se vio otra en Hinojo y salió por unanimidad.
otra que se dio en Lebrija, porque había afectado en Lebrija, y también salió por unanimidad. Y la última, en junio, en La Palma del Condado, que también salió por unanimidad. A raíz de ahí, pues se han presentado 5 proposiciones no de ley en el Parlamento de Andalucía. La primera la presentó el Partido Popular en junio del 2009, rechazada por la mayoría socialista, además con engaños, porque la portavoz del Partido Socialista, que es la alcaldesa de Gibraleón actualmente, entonces era diputada, pues precisamente dijo que nosotros, ¿qué reclamábamos cuando nosotros habíamos cobrado por la forestación llevada a cabo unos 13 millones y pico de euros? Forestación que no tiene nada que ver con esto, porque la forestación precisamente, nosotros lo que cobramos fueron 2.000 y algo euros, que es lo que se pagaba entonces a todo el mundo por la forestación, y es un tema que se llevó a cabo porque ellos lo vendieron en Bruselas, que las tierras junto a Doña Ana, acogidas a la retirada, además se ponían precisamente en forestación. Como ellos no lo podían hacer porque lo teníamos nosotros, facilitaron el tema para que lo hicieran nosotros. Y encima nos crujen diciendo que nos han pagado tanto dinero cuando es mentira. Nosotros solo y exclusivamente hemos cobrado la retirada. Después se presentó otra precisamente en el 2011, que la presentó Izquierda Unida, e igualmente la rechazó la mayoría parlamentaria del gobierno andaluz. Después, en mayo del 2014, se presentó otra por el Partido Popular, que la defendió Alberto Fernández, precisamente, y resulta que salió rechazada por la mayoría del gobierno andaluz, donde ya gobernaba precisamente Izquierda Unida también, participaba en el gobierno andaluz, pero Diego Valera dijo muy claramente de que él no votaba nada, nos lo dijo a nosotros, que viniera del Partido Popular. Por lo tanto, le dijimos, bueno, pues nos está rompiendo a nosotros cuando tú conoces este tema. Después, perdón, en el 2015 se presentó una por Izquierda Unida porque tenía el compromiso y a nivel provincial apretaron mucho y salió por la mayoría votada, por la mayoría de los representantes del Parlamento de Andalucía, los diputados del Parlamento de Andalucía. Le dio el voto, la mayoría la componían, tanto los votos del Partido Popular sumados los de Izquierda Unida, donde uno de los puntos era que se abriera una mesa de negociación en un plazo determinado para buscar una solución a este tema. Y el segundo punto era que mientras se abría la mesa de negociación, se llegaba a un acuerdo, se ampliaran las concesiones que terminaban en el 2017 y las ayudas que se estaban también pagando por la retirada. Como el gobierno, el Consejo de Gobierno no hizo caso, pues precisamente en la otra legislatura Podemos presentó el día 22 de marzo del 2017 una proposición no de ley en los mismos términos para reactivar aquel tema. Y salió votada por la mayoría parlamentaria, donde la votó Podemos, el Partido Popular, Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y también la votó Ciudadanos. Se le daba el plazo de 40 días, para que la mesa de negociación se abriera y prácticamente eran los mismos puntos que lo anterior y en un plazo determinado que se llegara a un acuerdo con nosotros. Como esa mesa de negociación, los gobiernos socialistas nunca han hecho caso precisamente de nuestro tema no han querido saber nada porque habían metido la pata desde el principio, pues hoy estamos aquí que se ha presentado esta proposición de ley para obligar, esperemos que salga por la mayoría parlamentaria, si pudiera ser con el Partido Socialista también, esperemos que Ciudadanos la vote porque anteriormente la ha votado, la otra ya hablaremos con ellos también, y se arregle este despilfarro o lo que han realizado con lo cogido a la retirada. Ya ellos, yo creo que el Partido Socialista lo que está esperando, que sabe que se han muerto unos pocos por desgracia, y espera que a lo mejor vayamos los demás también al cementerio, precisamente, y sería la solución mejor para ellos. Si tenéis que preguntar algo más, por ahí creo que os han dado unos documentos. Sí.
Tanto el documento tuyo como la proposición de ley. Y esperemos precisamente que cuando llegue el momento, ojalá sea pronto y la mesa la pase pronto, precisamente darle una solución a esto y que fuera precisamente con el apoyo de todos los partidos políticos y recapacitara el Partido Socialista y entrara también en este tema. No hay fecha de momento entonces para ver la proposición de ley. Se ha registrado este mes, tiene que empezar la criba primero de los informes jurídicos y la mesa del Parlamento, se da el visto bueno, después se debatirá en pleno la propuesta de iniciativa. Si los grupos parlamentarios, la mayoría, lo votan favorablemente, entonces ya entra a debatirse la ley. ¿Pero hay un cálculo aproximado de cuánto sería esa compensación? Ellos tienen cálculo hecho. Ellos tienen cálculo, pero si veis precisamente en este documento, tenemos un estudio incluso hecho de 3 sociedades con un informe de un técnico economista que se le ha entregado a todos los grupos políticos que nos han recibido. Han sido Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos. El PSOE, aunque se le pide por escrito, igual que a ellos se le pidió por escrito mantener reunión, el PSOE no nos la da. Aunque después se queja, cuando ha salido una iniciativa, se queja allí que es que nosotros no queremos hablar con ellos, cuando ellos resulta que es que no reciben. Si os vais aquí precisamente a la página número 4, de las condiciones, primero, aquí estas 3 primeras precisamente están en ese informe. Después hemos descubierto, muy recientemente, uno que ha vendido, que ha conseguido un pelotazo por hectárea de 126.576,6 euros por hectárea. Y lo ha conseguido a consecuencia, igual que los otros han conseguido, el primero consiguió 52.034,83, porque como no le han cobrado las mejoras permanentes, además las hectáreas que se han aplicado de más, después se las han vendido a bajo precio, cuando en la zona se están, y además lo pone ahí precisamente, se están pagando por las hectáreas unos 66.000 euros, que son las tasaciones que tenemos oficiales, tasaciones oficiales de más de 66.000 euros. La Administración lo que ha hecho ahí es comprar votos para los allegados suyos. Efectivamente, eso es lo que ha hecho la Administración con eso y además nos ha sacrificado a nosotros.